Y encendemos el radar con política. Tras el fallo de la Corte Constitucional, que da paso a la reforma política, los nombres de Gustavo Petro y Antanas Mockus suenan por las supuestas inhabilidades que tendrían para las elecciones de octubre. La ley indica que los directores de partidos deben renunciar 12 meses antes si pretenden aspirar por otro partido o por firmas. Así las cosas, Antanas Mockus estaría inhabilitado, pues renunció hace menos de un mes como codirector del Partido Verde. Petro tiene un panorama más claro, pues renunció al Polo Democrático en diciembre del 2010 y no ostentaba ninguna jerarquía allí. A su salida del Polo, fundó el movimiento Progresistas y actualmente está en proceso de recolección de firmas para inscribir su candidatura. Candidatura que va con pie derecho porque en la más reciente encuesta técnicamente va empatado con Enrique Peñalosa en el primer lugar. Felipe Zuleta lo entrevistó para conocer su propuesta para descongestionar las vías en Bogotá, sobre su plan para acabar con las mafias que según él se tomaron la capital y por qué ve al expresidente Álvaro Uribe Vélez como candidato. Felipe Zuleta entra al radar. Pregunta de rigor, ¿por qué votar por usted y no por Peñalosa, Parodi, Galán, Luna, etcétera? Por el programa. Yo diría por el talante del candidato, pero no quiero caer en vanidades que no son buenas en la política. A ver, ¿y en qué se difiere usted de los otros candidatos en tema como seguridad, movilidad, corrupción obviamente, salud y educación, que digamos son los 5 temas? Hasta ahora Bogotá es una ciudad que ha depredado la naturaleza en su crecimiento sobre los bordes, era rodeada de agua, era rodeada del río, era rodeada de los cerros, eso lo ha venido destruyendo, y al mismo tiempo que crece, que se encarece porque crece, porque hay que llevar acueductos más lejos, troncales, vías más lejos, electricidad más lejos, etcétera. Al encarecerse, la ciudad de Bogotá es una ciudad que ha segregado socialmente a los seres humanos. Esa es la Bogotá hasta el día de hoy. Los candidatos que se han presentado, la mayoría siguen ese modelo. Yo quiero cambiar ese modelo. Dejar de depredar la naturaleza, que significa al mismo tiempo acabar la segregación social en la ciudad. Y entonces temas como seguridad, movilidad, política educativa, política de salud, política de nutrición y alimentos, que poco se menciona, política de hábitat, incluso urbanismo, todo ese tipo de segmentos de la política en Bogotá, los he vuelto coherentes, he construido unas propuestas en cada una de ellas coherentes con estos 2 objetivos: acabar la depredación sobre la naturaleza y acabar la segregación social. Eso es lo que llamamos Bogotá Humana Ya. Como otros candidatos no tienen... ¿Acabarla cómo? Específicamente. En la zona industrial degradada de Puente Aranda, centro. Eso es el centro ampliado allí, diría que es el corazón del centro ampliado, son centenares de hectáreas. Ahí existían industrias, ya son pocas las que quedan, son bodegas. Podemos hacer allí unos planes de hábitat con calidad, mezclados desde todos los estratos, que deberíamos dejar de usar la palabra estrato, de tal manera que más gente viva en el centro. Empezamos a acabar la segregación espacial. Podemos lograr que los lotes de engorde, que no están solamente en el centro, pero que son 1000 hectáreas dentro de Bogotá, donde podrían caber 140.000 unidades habitacionales. Aprovechando la ley, lo sacamos en subasta al 40% de su valor catastral, a menos que empiecen a construirlos. Allí tenemos una forma de crecer sin expandirnos. El radar apenas comienza. Al regresar, Gustavo Petro revelará sus cartas para convertir zonas industriales en proyectos habitacionales y le contará a Felipe Zuleta la fórmula para bajar las tarifas del transporte público. Además, Dov Siemens, Mr. Hollywood, el hombre que enseña a hacer películas en 2 días, y un contratista colombiano que trabaja con las Naciones Unidas en Afganistán, que no puede tomar ni siquiera fotos por su propia seguridad. Regresamos en minutos al radar. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar.
Estamos en el radar. Continuamos en el radar con el candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro, que hoy revela cómo acabará con las mafias que se tomaron la ciudad y que tienen la seguridad en un punto crítico, según él. Además, dará su solución al tema de los trancones en Bogotá y cómo desincentivar el uso de los vehículos particulares. Diálogo con Felipe Zuleta. ¿Qué hacer con esas cientos o miles de casas de conservación que se quedaron ahí? No, yo, digamos, lo que es patrimonio cultural, patrimonio arquitectónico, pues por definición no hay que tocarlo. Puede que hayan equivocaciones en su calificación, pero digamos, por definición no hay que tocarlo. Pero la inmensa mayoría, hay 9.000 hectáreas. La inmensa mayoría de esas 9.000 hectáreas tienen construcciones que no son patrimonio propiamente arquitectónico y que a partir de algo que me separa mucho de la visión de renovación urbana de Peñalosa, que es desalojadora de la gente, ¿cierto? Que es casi una expropiación, es una expropiación. Le iba a preguntar por movilidad, porque ese es un tema que agobia a los bogotanos independientemente de su condición. El que se tiene que montar en el Transmilenio, el de la buseta o el que va en el Mercedes, todos están agobiados. Esto funcionaría como un cuentagotas, ¿cierto? Si como una gota todos los días, la gente va yéndose a vivir al centro voluntariamente, porque es mejor, porque encuentra el corredor cultural, los parques. Entonces, la presión sobre transporte disminuye en el perímetro, que hoy es terrible, digamos. Más si se aprueba el POT que quiere colocar 200.000 familias más al norte del perímetro urbano de Bogotá, con lo cual van a colapsar la Séptima y la Caracas. Pero al lado de esta política de flujo, de cambios del sistema de tránsito de los pasajeros, pues tenemos que hacer otras políticas. Digamos, la tesis de que la gente tiene que bajarse de su carro y subirse al bus para eliminar trancón es cierta. Pero no se le puede obligar a la gente a bajarse de su carro para subirse a un bus que además va tan atestado que tampoco lo permite. No le funciona. ¿Cierto? Entonces tú, para lograr esas fórmulas tienes que hacer una serie de políticas que hoy no están. Una, que es fundamental, el sistema tarifario del Transmilenio tiene que variar a la baja, no al alza. La única fórmula que hoy tenemos, dado que se firmaron unos contratos, es cambiar el diésel por energía eléctrica, que es el 30% del diésel en valor. Son 300 pesos menos de tarifa por persona. ¿Por qué los demás candidatos hablan de las autopistas urbanas? Eso a usted cómo le suena. Adoran el vehículo particular, desconociendo que la experiencia de todas las grandes ciudades del mundo que han hecho eso y más, unas más ricas que Bogotá, es que todas esas autopistas se llenan de más carros. Porque así es como la teoría de los vasos comunicantes. Haces una autopista, se te llena y se te llena. Nosotros tenemos que hacer una cosa integral sobre... Candidato, pero eso es un hecho, es decir, una ciudad que está metiendo miles de carros al mes. Porque son cada vez más baratos, además. Por eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lograr que esa gente que compra esos carros los deje en su casa un rato o en parqueaderos. Un rato. Y se suba voluntariamente a un sistema cómodo de transporte masivo. Entonces, hacer esta frase, ¿qué significa? Parqueaderos baratos. No hay en Bogotá. Luego, aquí hay toda una política que hay que hacer. Zona de congestión, y me explico, pasar de cierto punto de la ciudad en un vehículo particular, congestionando esa zona, debe costar. Eso es mucho mejor que el pico y placa. El pico y placa es lo que ha hecho que la gente compre 1 o 2 carros, incluso más, y estamos en una situación que ya es de colapso. Bueno, seguridad. Si queremos hacer una política de seguridad ciudadana, tenemos que tener varios componentes. Uno, un alcalde capaz de desmantelar mafias. Eso significa una policía adecuada, no se necesita mucha gente para ello, capaz de encontrar los nexos políticos entre las mafias y los funcionarios del Estado. 3, un mecanismo que permita acabar la corrupción policial progresivamente. Eso no es fácil. Poder ciudadano. Que el alcalde no es el director de sus policías. La Constitución, el ojo ciudadano, es decir, la capacidad del ciudadano de poder poner una denuncia por fuera de la policía o policía corrupto, sin decir su nombre, eso funcionó en Hong Kong a las mil maravillas, porque entonces aparece un control ciudadano sobre la policía que hoy no existe. Al revés, ciudadano decente es
sujeto a la policía y eso crea condiciones de corrupción. Pero hay algo que me parece fundamental y que yo no he hablado en los debates y quiero presentarlo porque nos da hacia otro tema que es el económico. Y es que los estudios sobre las zonas donde más inseguridad hay en Bogotá son zonas que todas tienen un común denominador. Se cruza allí la economía legal, tiendas, etcétera, con la economía ilegal, pues esas son las mafias, con la informalidad. Digamos, la informalidad, donde está la mayoría de los bogotanos, tratando de sobrevivir, es la que está permitiendo que se aproveche por debajo esa falta de control legal de la economía. Y entonces las mafias prosperan. Vendedores ambulantes, piratería, ventas de alimentos, etc. Luego, parte de una política de seguridad es cómo sacar de la informalidad a los bogotanos y llevarlos a la formalidad. Eso suena técnico, que significa ni más ni menos cómo salir de la pobreza y ir y darles empleo. Si nosotros construyéramos un instrumento financiero, un banco de primer piso, que en lugar de nutrirse del presupuesto, que es el banco de segundo piso, se nutriera del mercado financiero, que es el más poderoso de Colombia, el de Bogotá, bueno, una parte de esos del ahorro, podríamos llevarlo a crédito productivo y ahí donde yo creo que podríamos hacer un gran avance en impulsar ese empresariado bogotano que es de 300.000, digamos, pero allá en su casita, en su venta ambulante, todos esos son empresarios sobreviviendo. Ahí, volcar el crédito ahí y asociar, podría darnos un salto, digamos, de ese tipo de unidad económica hacia la formalidad. ¿Usted ve al presidente Uribe de candidato? Sí lo veo. Entré con dos veces, llevo en un año 2 campañas, la presidencial y ahora entro en ambas. He creído que el que va a ser mi verdadero opositor en la campaña es Uribe. Lo que se podría dar en un momento dado, que la gente dice Petro o Uribe. O sea, digamos, atendiendo el perfil de los candidatos. Digamos, que se lance Uribe, sí pienso, porque creo que si Mocus decide lanzarse, destruye la candidatura de Peñalosa, y que es el candidato Uribe. Entonces, ¿qué hace Uribe? Lanzarse, dice usted. Creo yo, eso son cábalas. Pues bueno, candidato, de verdad, muchas gracias. Felipe, seguramente lo veremos antes de las elecciones. Muchas gracias, señor. Gracias a usted y a sus televidentes.